buenos días, queridos telepensantes. Miércoles 4 de septiembre y vamos a comenzar con un tema 18ero que realmente me dejó impactada y les voy a recomendar que no vayan a las fondas del Parque O'Higgins. Y ustedes dirán, la Claudia se volvió loca. Pero antes tengo que recordarles que este fin de semana, el 7 de septiembre, hay una manifestación de la Asociación Chilena del Rifle. Los estoy invitando a participar. ¿Por qué? Porque es para defender nuestro derecho a la legítima defensa, para defender la tenencia responsable de armas, para defender a los coleccionistas de armas, porque ustedes bien saben que lo único que quiere estos tiranos de la casta política es desarmarnos. Y si la ciudadanía está desarmada, si el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza, evidentemente estamos expuestos a un gobierno tiránico. Y bueno, es lo que hicieron en Venezuela, en Cuba y en todas las tiranías a lo largo de toda la historia, ¿no? Bueno, ¿por qué, se preguntarán ustedes, les estoy recomendando que no vayan a las fondas del Parque O'Higgins? Así, abiertamente. Porque aún tenemos el mercado para regular las cosas que no nos parecen adecuadas. Si no es manifestándonos, bueno, podemos no ir, podemos no comprar, podemos no consumir, bueno, ustedes entienden, ¿no? Vamos a ver la fantástica noticia que nos tiene un periodista, pero fantástica, ustedes no se lo van a poder creer, deberíamos estar súper orgullosos de lo que está pasando en Chile. Por favor, señor director, veamos el siguiente video. Los detalles de cómo se van a vivir estas fondas cibernéticas este año en el Parque O'Higgins, Rafita. Podríamos decir, cibernética es un concepto, pero además yo te voy a decir que son fondas inteligentes. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque va a haber cámaras de inteligencia artificial. Esto hace que por primera vez, atención Eduardo, atención que nos ven en las casas, van a instalar cámaras. 40 cámaras con inteligencia artificial que van a tener detección facial y también emocional. ¿Cómo así? Sí, yo también puse esa cara. Tradúzcame eso. ¿Cómo así? Bueno, hemos ido consultando cómo es que van a poner cámaras, por ejemplo. Mira, acá está uno de los ingresos. Fíjate, hay una caseta. Para los la caseta habitual del Parque O'Higgins se va a llenar de cámaras por acá, 40 cámaras. Y esas cámaras tienen inteligencia artificial. He ido consultando porque también al momento de ver cómo se está instalando todo aquí en el parque, la inteligencia artificial permite configurar, por ejemplo, que alguien venga emocionalmente ofuscado. ¿Ya? Emocionalmente, o que su cuerpo o organismo evidencie algún tipo de efecto por consumo excesivo de alcohol o de drogas o en alguna característica especial. Según expertos, eso se puede configurar con la inteligencia artificial. Entonces, estas cámaras reconocen las caras, las registran al momento de entrar y además se ponen ciertos tópicos en el sistema para que si encuentran a alguien con euforia excesiva, alguien con algún efecto o tambaleando, le salte una alerta, una alarma, y ahí la gente que está en seguridad pueda decir, esta persona, a ver, según estas cámaras. Entonces uno no sabe si el periodista está diciendo esto porque no tiene conciencia de lo que está diciendo, porque no se lo planteó, porque es parte de la pauta y él tiene que regirse por la pauta de manera estricta. Quizás no tiene muchas luces este ser humano, porque quizás no se cuestiona lo que está diciendo, lo que está promoviendo. Digamos que uno no sabe si es que tiene o no libertad de expresión y si se opone a difundir esto, él podría perder su trabajo, a eso me refiero. O de frentón no tiene las luces para darse cuenta de lo que está promoviendo. ¿Se dan cuenta de cómo avanza la agenda de la muerte, la agenda del control social? Y nos lo cuentan por la tele como si fuera una noticia fantástica. Los globalistas no nos dejan ni celebrar las fiestas patrias tranquilos. Es que, a ver, ¿podemos por favor cuestionarnos un poco? Yo sé que ustedes no, telepensantes, pero ¿podemos cuestionarnos un poco la gravedad de esta situación? Chilenos, despierten. Telepensantes, por favor, difundan esta información. Esto es grave. Ya no nos podemos ocupar nada más de trabajar tranquilo para proveer a nuestras familias. No. La clase política se está involucrando en aspectos en los que no debiese involucrarse. Están atentando directamente en contra de nuestras libertades, en contra de nuestra vida, en contra de nuestra propiedad. Y se los estamos dejando pasar. ¿Vamos a vivir como los chinos acaso? A ver, miren, yo esto no lo hago habitualmente, pero les traje un video de los chinos, del creador del sistema de control social chino. Por si ustedes no saben, en China existe este sistema implementado en todas las grandes urbes y la gente vive por medio de evaluaciones sociales con precisamente control biométrico, empadronamiento biométrico, control facial y de iris. Vamos a ver lo que piensa el creador de este sistema, el señor Li
Yoon Yue. No sé si pronuncié bien el apellido, pero señor director, veamos el video. Vous n'avez pas peur d'avoir créé un monstre? Non, je ne le vois pas comme ça. D'abord, il faut la paix et la stabilité, que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez? Quand vous n'arrivez même pas à vivre, tout le reste est superflu. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. Ça revient à dire que les citoyens sont comme des enfants qu'il faut éduquer, non? L'éducation est nécessaire. Le système de crédit social est le meilleur moyen de gérer efficacement une société. Avec cela, on peut non seulement contrôler les risques financiers, les risques bancaires, mais aussi rétablir l'éducation morale, l'honnêteté, les comportements vertueux, la résolution des problèmes par le crédit social. Ce n'est pas l'envoi en prison quand on a enfreint les lois. C'est le regard du reste de la société qui trouve que votre attitude n'est pas bonne. Bueno, ellos tienen la intención de implementar este sistema en Occidente. Y es lo que estamos haciendo en Chile. Obvio, siempre es por nuestro propio bien. Como ustedes se pudieron dar cuenta, de esta manera se pueden evitar muchas cosas en la sociedad. Pero lo que están haciendo en realidad es gestionar la vida de las personas. Al punto, ustedes lo están viendo en pantalla, de que regula qué es lo que está comiendo cada ciudadano con empadronamiento facial. Y les dan créditos sociales, si es que se portan bien o se portan mal. Vale decir, si un ciudadano come cosas que no son adecuadas, les bajan los puntos sociales. En cambio, si come cosas adecuadas, les sube los créditos sociales. Y esto obviamente les permite acceder a descuentos en el transporte público o de frente son sancionados si es que tienen bajo puntaje social en los créditos sociales. Y las personas que tienen bajo puntaje en los créditos sociales tienen limitaciones en sus libertades. No pueden viajar, por ejemplo. No pueden acceder a créditos bancarios, por ejemplo. O la vida es mucho más cara, mucho más costosa. Sin embargo, si eres un ciudadano obediente con el Estado chino, puedes acceder a un montón de beneficios. Ahora, si eres muy desobediente, vale decir, eres opositor al régimen o no tienes la cantidad suficiente de créditos sociales, te bloquean la tarjeta de créditos sociales. Esta es una tarjeta digital. Y esto quiere decir que no puedes ni siquiera arrendar una casa, que no puedes comprar alimentos porque todo es con control facial y digital. Y ojo, si un miembro de tu familia o un amigo te ayuda, ese miembro de tu familia o esa persona que te ayudó porque no puedes tener una casa, no puedes comprar alimentos, si es que pierdes esta tarjeta de créditos sociales, si un miembro de tu familia o un amigo te ayuda, esa persona tiene descuento en la puntuación de créditos sociales. O sea, así de grave es esta situación. ¿Se entiende o no? Nada de lo que yo les estoy diciendo es falso. Ustedes pueden rectificarlo en las plataformas digitales. Esto es verdad. Ustedes están viendo en pantalla esto. Entonces nosotros estamos empezando a implementar este sistema. Como ustedes pudieron ver, el sistema es tan inteligente que puede evaluar las emociones de las personas. ¿Y qué nos van a restar por tener emociones negativas? Esto es grave, telepensantes. Estamos permitiendo que se abra una puerta que luego no vamos a poder cerrar. ¡Ojo! A fin de año viene implementación de esto en el carnet de identidad. Igual que los chinos, todo lo hacen avanzar de a poquito para que pase piola. Y perdón que me extiendan esto, pero entendamos la gravedad. Ya se está implementando en los estadios de fútbol, en el metro, sí, en el transporte público, ahora en las fondas, todo por nuestro propio bien. Entendamos que fue la clase política la que permitió
el aumento en la delincuencia, en el crimen. Entonces generan el caos para luego controlar a la población. ¿Por qué? Porque obviamente la población está aterrada y lo único que quiere es soluciones. Entonces accede la población a este tipo de cosas y la encuentra fantástica. De verdad se los digo, no permitamos se abra una puerta que luego no vamos a poder cerrar. Despierten, chilenos, telepensantes, por favor, compartan esta formación. Esto es parte del plan de la ONU, de las ciudades de 15 minutos, del desarrollo sustentable, de la agenda de género. Toda esta agenda es la misma. Es el nuevo orden mundial. Ojalá nadie vaya a esta fonda. Y por favor viralicen esta información. La clase política, insisto, genera este caos para presentarnos este tipo de soluciones. No hipotequemos nuestra libertad. No pueden controlar a los ciudadanos honestos con la excusa de perseguir a los delincuentes. Liberaron a una banda de narcotraficantes porque pagaron la fianza. ¿Saben cuánto les costó la fianza? 2 millones de pesos. Y ahora están libres. Esto fue en Ovalle. ¿Cómo es esto posible? ¿Se dan cuenta? Sin embargo, para los ciudadanos honestos, empadronamiento biométrico, control facial, control de iris y todo lo demás. ¿Se dan cuenta de que no hay una real intención de perseguir al delincuente? ¿Cómo es posible que estos delincuentes, narcotraficantes, tengan libertad por pagar una fianza de 2 millones de pesos? Son 23 imputados, los 23 pagaron los 2 millones de pesos, cada uno, digamos. Se les estaba dando prisión preventiva como medida cautelar. Los delitos de tráfico, asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas, fue el magistrado, escuchen bien y no lo olviden, Luis Muñoz, que no dio lugar a la cautela por peligro para la seguridad de la sociedad, lo que estaba solicitando efectivamente la Fiscalía. No se olviden, Luis Muñoz no consideró que estos traficantes sean un peligro para nuestra sociedad. Pero sin embargo, los que van a la fonda, todos somos potenciales peligros. Por lo tanto, hay que tener empadronamiento biométrico, control facial, de iris, todo. ¿Se dan cuenta? Este es el mundo al revés. Se registran delitos por parte de esta banda desde el año 2019 y se incautaron más de 1.600 kilos de marihuana. 1.600, una tonelada y media, telepensantes. Fuegos artificiales, por supuesto, armas, evidentemente, pero da lo mismo. Pagaron los 2 millones de pesos, la medida cautelar, entonces andan sueltos. La UDI, en tanto, la oposición, pide generar una fuerza especial de la PDI para generar las expulsiones pendientes de inmigrantes ilegales. Yo me pregunto, ¿quedan disponibles funcionarios de la PDI como para armar una sección especial de ellos? Porque fue la ministra Carolina Toá la que explicó que, escuchen bien, hay más de 30.000 expulsiones, decretos de expulsión, que no se han concretado. 30.000, insisto. ¿Hay una real intención de perseguir a los criminales, a los delincuentes, a los ilegales, a los que no cumplen con la ley? No, telepensantes, no. 30.000 sin expulsar. Mientras tanto, Henry del Leal entonces y Jorge Alessandri le mandaron una carta a Boric solicitando entonces una sección especial, una fuerza especial de la PDI para ejecutar las expulsiones. La carta dice más o menos así, les voy a leer. Querido viejito pascuero, por favor queremos una fuerza especial de la PDI para expulsar a los inmigrantes. No, en serio, esto es lo que está haciendo la oposición, mandarle carta al presidente. Presidente que no tiene intención alguna de terminar con el crimen organizado. Señores Alessandri y Henry del Real, impactante me parece. Vamos al programa Crece con Orgullo, que yo estoy segura que a todos ustedes les interesa mucho, de sobremanera. En la Cámara de Diputados, como ya saben, se armó una comisión investigadora con respecto a este macabro programa que sabemos es para deconstruir a nuestros niños. Terrible, bueno, al parecer todo va bien, más allá de lo anecdótico de la sesión anterior en donde el diputado Kaiser le dice a Schneider, cálmate cabrito. Sí, me causó gracia, porque no, yo sé, ustedes también. Bueno, fue a explicar su posición. Santiago Ormazábal, él es trans, lo dijo en la misma exposición, y tenemos un fragmento para ustedes. En virtud del tiempo, obviamente, lo vamos a recortar un poquito, pero si quieren verlo completo, lo pueden encontrar en las cuentas, en las plataformas digitales de Santiago Ormazábal, o también yo lo subí a mi cuenta de X. Señor director, veamos el siguiente video. Yo soy un hombre transexual, es decir, nací mujer, tengo biología femenina constatada al nacer.
pero hace ya unos casi 12 años que hice un tratamiento hormonal basado en testosterona para hacer una transición de rol social, como le llamo yo. Quiero aclarar que yo no soy una persona arrepentida de mi transición aún, pero no la fomento. Tampoco busco prohibirla, siempre y cuando se entiendan los riesgos reales del tema y haya alineamientos claros. Por ejemplo, que sea de edad adulta, luego de haber finalizado el desarrollo cerebral, con una terapia psicológica larga, profesional, responsable, cosa de que el paciente pueda tener una estabilidad emocional que le permita tomar las decisiones como debe ser, ¿cierto? Evaluar riesgos versus beneficios y dar un verdadero consentimiento informado. Para mí la transición tiene que ser siempre el último recurso. La hormonización cruzada tiene efectos secundarios que no están estudiados en cuerpos biológicos distintos a los que fueron creados. Porque una cosa, por ejemplo, es usar la testosterona en hombres que tienen un desarrollo hormonal bajo, pero otra cosa es utilizarlo en cuerpos donde tiene que haber un nivel bajo de testosterona. Y de hecho, de ser altos, como en el síndrome ovario poliquístico, aumenta riesgos de padecer enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, entre algunas otras cosas. Yo en lo personal sufro de taquicardia, sufro de insomnio constante, ya estoy con suplementos de calcio por temas óseos, sufro de fuertes sofocos, que es un calor constante con sudoración que llega a picar el cuerpo completo. Y hoy, a mis 41 años, después de estos 12 años de transición, más 2 años de terapia psicológica previa, recién hoy le estoy tomando el peso que me voy a morir joven. Que es algo que no le dicen a los niños cuando inician. Le tomo el peso cuando veo a una amiga, por ejemplo, desarrollar una trombosis por una operación genital, a la cual nadie ayudó, y el activismo la hizo callar porque podían cerrar el programa. Le tomo el peso cuando veo entrar y salir a conocidos trans de hospitales, nadie quiere investigar por qué, nadie sabe nada. Le tomo el peso cuando veo a mi mejor amigo pasar por crisis psicológicas fuertes y vivir con jaquecas constantes que 2 aspirinas no solucionan. Son a veces invalidantes. Y cuando veo a una antigua amiga con la cual partí al mismo tiempo esta transición, irse de este mundo con 32 años. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con transiciones tempranas, porque no soy nadie para proyectarme en los menores y decir que no quiero que vivan lo que yo viví. Primero, porque no sabemos cuál va a ser su historia, sobre todo cuando la construcción identitaria recién se consolida en la etapa joven adulto, cuando el desarrollo cerebral no termina hasta los 20-25 años, y cuando nos dicen los estudios que entre el 85 y el 96% de niños con incongruencia de género supera esta etapa por la regulación hormonal. Lo que debería hacernos preguntarnos, por su intermedio, Presidenta, ¿por qué se están bloqueando entonces las hormonas? No podemos asegurar que un niño de 3, 6, 12 años, ¿cierto?, va a ser trans en un futuro, o que está preparado para entender que va a cortar su vida. Y no con un afán victimista, ni tampoco puedo ver el futuro de ellos, pero lo que sí sé es que los medicamentos siguen siendo los mismos, las operaciones siguen siendo las mismas, y por tanto los riesgos también. Yo sufrí una necrosis de mis pezones, los perdí, con la mastectomía. Todas las semanas las enfermeras tenían que entrar, literal en buen chileno, a picar y sacarme el tejido muerto, con la esperanza de que fuera sanando. De hecho, yo al tacto se nota las hendiduras que tengo. Casos así también he visto, casos de pezones evidentemente dispares, un horrible trabajo, muy juntos, muy separados, cicatrices poco estéticas, y si se habla de faloplastía son simplemente grotescas. Te sacan un pedazo del antebrazo, queda la piel pegada al hueso, y otro pedazo del muslo para hacer un pene que no funciona, que solo sirve para ir al baño. Dolores crónicos mandibulares, por ejemplo, después de una operación de feminización facial, problemas para orinar, de higiene, después de operaciones genitales, e incluso hay casos de mujeres trans que son internacionales, esto sí, que yo sepa, no hay ninguno acá en Chile, pero de mujeres trans que quedaron defecando por una sonda, porque una colovaginoplastia salió mal, que es cuando no se tiene la suficiente piel para hacer la vagina de forma de inversión peniana, entonces se hace con una sección del intestino grueso. Y perdón lo gráfico y la crudeza de mi relato, señora Presidenta, pero entenderán que yo no voy a fomentar eso en menores de edad. Qué impactante la visión. Desde, obviamente, ser una persona que hizo este cambio. Esta es la realidad. Esta es la realidad sobre todos los tratamientos que hacen a esta gente. Y a esto quieren someter a nuestros niños. Ojalá mucha gente lo viera. No es el mundo arcoíris, que es lo que ofrecen los movimientos y activistas del lobby de los LGTBH, YZ, gato, arterisco y todo lo demás. No, no es el mundo arcoíris. Esta es la realidad. Esto es lo que le ocultan a la gente. Y como ustedes pudieron ver, Santiago Ormazábal se opone tajantemente a que le hagan esto a menores de edad. Él considera que debiese ser después de los 20, 25 años, porque es ahí donde termina de madurar el cerebro. Esa es la realidad. Eso incluso lo dice el informe CAS,
que termina por prohibir todo este tipo de cosas en tantos países del mundo. Esta es la realidad. Bueno, en tanto, la senadora del PPD de Ñuble, Loreto Carvajal, es progresista, ojos, del PPD, hizo la siguiente intervención en la Comisión de Familia del Senado, también relacionado a este tema. Señor director, veamos el video. A mí me parece, fui parte de la discusión también en su momento, no solo de normativas, sino que también de regulaciones que no estaban incorporadas en nuestro sistema, digamos, entre ellas, por supuesto, la unión civil, el cambio registral, etcétera, etcétera. Y quiero señalar muy claramente que cuando uno está discutiendo en el Senado, en una comisión de infancia, un tema como este tan importante, es porque hay un problema. No es porque nos sentamos a conversar y resulta que hoy día hay que ratificar algo respecto a lo que hicimos. O sea, efectivamente partiendo de la base, línea de base, y a mi juicio, que no solo la norma, la institución hay que revisarla cada tanto, sobre todo cuando hay cuestionamiento y poca claridad respecto en cómo se está abordando una política pública. Entonces llamo a todos los que estamos aquí, incluyendo al Ejecutivo, a tener la suficiente humildad para entender que aquí lo que queremos todos es poder generar las garantías que nos den la certeza suficiente, que eso hace la ley, por eso estamos en el Senado, digamos, y por eso nos toca legislar, para poder hacerlo. Y vuelvo y me retrotraigo al siguiente punto. Lo primero es que efectivamente que hay un vacío legal que no norma ni genera condiciones que permitan conocer con certeza cómo se llevan a cabo las políticas públicas respecto al cambio de sexo. Eso es. Entonces me llama poderosamente la atención porque partamos de una base, la autocrítica, para decir, no tenemos una ley. No ha habido una propuesta ni por parte del Ejecutivo ni por parte del Legislativo. Y cuando hablo de humildad es decir, efectivamente aquí no podemos permitir que ante el vacío legal, y me recojo a lo que decía el senador Matías Walker, porque me fui a la ley también, podamos hacer todo aquello que no está prohibido. Menos aún si se trata de algo médico, perdón, menos aquello. Porque efectivamente no estamos hablando solo de terapia holística o terapias conductuales, estamos hablando de una injerencia médica, técnicamente, digamos, acompañada, que hoy día hace posible que incluso detengamos por un tiempo el proceso biológico, con todos los allegados técnicos que yo no los manejo, pero que es evidente, hasta pausarlos. Entiendo, y a mí no me vengan a decir que se utiliza para evitar ¿cómo se llama? El avance precoz, ¿cierto?, de la pubertad, porque es lógico y no tiene nada que ver aquello, o no tiene nada que ver que nosotros vayamos y podamos hacer un test de COVID respecto a un niño u otro. Estamos hablando de una decisión que va a acompañar al sujeto, hombre o mujer, para toda su vida. ¿Saben qué pasa? Es que ella está impactada, ella es madre, evidentemente. Y cualquier persona que no sea perversa, que no esté deconstruida, considera que esto realmente es preocupante, por mucho que sea un movimiento de izquierda. Esto es lo que genera en realidad, cuando se enteran de lo que están promoviendo, el socialismo del siglo XXI, es el progresismo, el socialismo deconstruccionista. Esta es la realidad, esto es lo que ocasiona en cualquier persona con un mínimo de sentido común, de corazón, de amor, por su familia, por sus hijos. Esta es la realidad. Por eso es muy importante que mucha gente se entere de esto. Es evidente que la pelea política actual, en macro obviamente, no es entre izquierda y derecha, es entre personas con un mínimo de sentido común, un mínimo de amor, un mínimo de cristianismo y la contraparte gente muy mala. Lo que nos falta explicar es el trasfondo de esto, el horizonte, porque sus acciones ya están a la vista. ¿Qué es lo que persiguen? Bueno, el nuevo hombre deconstruido, bajar la población mundial, todo esto para que el control social sea mucho más fácil. Lo de las cámaras es exactamente lo mismo. Una persona deconstruida no le importa perder sus derechos fundamentales. No le importa. Vamos a temas económicos. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el acuerdo de marcos avanzados y el acuerdo comercial interino entre Chile y la Unión Europea. Fatal noticia, para actualizar el acuerdo vigente desde el año 2023. Siempre les muestro la tabla de votación primero, pero ahora les voy a mostrar primero la intervención del diputado Johannes Kaiser, antes de la votación. Señor director, veamos el video. En temas de confluencia política, de gobernanza global, etcétera, en un tratado de libre comercio. ¿Qué estamos firmando aquí? Estamos firmando compromisos que, bueno, valga la redundancia, comprometen nuestro sistema político, nuestra democracia, con ciertos parámetros que son establecidos desde la Unión Europea. Yo creo que la última vez que tuvimos un consejo que nos daba este tipo de parámetros fue el Consejo de India, algo por el estilo. ¿Somos independientes o no somos independientes? La pregunta, señora presidenta,
La hago porque aquí, entre otras cosas que ya fueron mencionadas también por el diputado Urruticoechea, se menciona los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que están consagrados, por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT, que ha sido devastador en Chile. Tenemos varios hospitales que no pueden ser construidos porque no hay consulta. Tenemos carreteras paralizadas, tenemos líneas de transmisión eléctrica que no se construyen. Todo esto porque nosotros en algún momento llegamos a la gloriosa idea de que era interesante, era popular, era necesario entonces sumarnos a iniciativas que provienen desde el extranjero y que no se hacen cargo de nuestra realidad en Chile. Entonces ahora, por un lado, nos ofrecen la zanahoria. La zanahoria es, bueno, podemos hacer negocio. Y por otro lado nos ofrecen el garrote. Pero a cambio de hacer negocio, usted entregue su libertad política. Comprométase a través de un tratado a hacer aquello que nosotros queremos. A impulsar la agenda, que es la agenda de la Unión Europea y no tiene por qué ser la agenda de Chile. Los problemas en Chile, las dificultades en Chile las decidimos los chilenos. Y podemos hacerlo para bien o para mal, pero al final es un problema nuestro. Es un problema que se resuelve en familia. Y es absolutamente inaceptable que en un tratado comercial se nos impongan condiciones políticas. No se hace, es una falta de respeto al pueblo de Chile. Aquí los que deciden, los que son soberanos es el pueblo de Chile y ejerce su soberanía a través de elecciones y plebiscitos, a través del voto. Y nosotros somos sus representantes. Y en ninguna parte, damas y caballeros, a nosotros se nos ha entregado el poder o la libertad de disponer del contenido del voto de nuestros ciudadanos. Yo no puedo votar a favor de un tratado de libre comercio que lo que hace es amarrar la voluntad política de mis ciudadanos, de mis representados. Voy a votar en contra de este tratado. Muchísimas gracias. Ok, lo dijo en la Cámara de Diputados. Todos los parlamentarios que votaron, supongo yo, escucharon lo que el parlamentario Kaiser tenía que decir, ¿no? Bueno, ahora procedo a mostrarles la tabla de votación. La están viendo en pantalla. 77 votos a favor, 77 telepensantes, apenas 8 en contra y 29 abstenciones. 29 parlamentarios que estaban confundidos y no supieron que había que defender nuestra soberanía. Kaiser se los dijo explícitamente, que el acuerdo vulnera nuestra soberanía, se los dijo literal, ¿ya? Que involucra toda una agenda política, pero no fue suficiente. 77 lo aprobaron, 29 estaban confundidos. Si ustedes se fijan, los que votaron en contra no son de derecha, no. Y si ustedes se fijan, republicano completo se abstuvo. Estaban confundidos. ¿Quiénes son los que votan con los comunistas? Ahora, la segunda constitución no nos salvaba de esto porque respetaba todos los tratados internacionales. Así que no nos vengan a decir o a sacar en cara que no quisimos aprobar la segunda constitución. Nada tiene que ver con esto. Lo que pasa es que son unos hipócritas. Los mismos que nos llamaron a aprobar el mamarracho diciendo que no dan espacio a la Agenda 2030, pero sí a los acuerdos internacionales y que ahora están confundidos si votar a favor o en contra de los acuerdos internacionales, fueron los que hicieron la Inquisición y nos acusaron de votar con los comunistas. Los mismos. Entonces, los compraron bajando las tasas arancelarias desde un 94,7% a un 99,6%. Entre los productos beneficiados, el aceite de oliva, carnes de vacuno y ovina, productos agroindustriales, se incluyeron otros productos, salmón, merluza. Pero miren cómo lo cuentan los medios de comunicación. Se los voy a leer literal. El acuerdo también incorpora nuevas materias de última generación. Miren, tales como el desarrollo sostenible, género y comercio, MIPYMES, comercio digital y energía. Estos temas buscan adaptar la relación bilateral a los desafíos contemporáneos, fortaleciendo así la cooperación entre ambas partes. Miren el post de la Cancillería, lo están viendo en pantalla, se los voy a leer. La iniciativa moderniza la relación económico-comercial y fortalece los valores y principios que nos unen con el bloque. Eso dice la Cancillería, los valores y principios. Entonces yo les voy a leer la lámina que está en el post, se las voy a poner en pantalla para que la vean más grande. Nuevas materias que incluyen en el AMA, el acuerdo, ¿no? Desarrollo sostenible, todo esto en orden, y el orden no es al azar, telepensantes, ¿ok? Ya. Desarrollo sostenible, lo primero. Género y comercio, lo segundo. Género y comercio, ¿qué tiene que ver el género con el comercio? Explíquenme.
Bueno, desde el sentido común nada, desde el progresismo y los deconstruidos todo. Pequeñas y medianas empresas, sistemas de alimentos sostenibles, comercio digital, energía y materias primas y abajo en el último, acuerdo de inversiones. Para que se den cuenta del orden de prioridades para esta gente. Ojo, 77% de las inversiones en Chile son de origen extranjero. Me parece lamentable, porque esto significa que los chilenos, los inversionistas chilenos se han empobrecido. Y estoy hablando, cuando uno habla de inversionista, no está hablando solamente de los grandes empresarios de nuestro país. Y esto no lo van a poder creer, telepensantes. Sebastián Dávalos demandó a Gonzalo Vial, Concha, por 683.500 millones de pesos. Acusa despiadado escarnio público por el caso Cabal. Quiere reparación. Esto fue el viernes, recién pasado, en el segundo juzgado civil de Rancagua, una demanda de responsabilidad civil extracontractual e indemnización de perjuicios por abuso de derecho en contra de Gonzalo Vial y su sociedad de inversiones Graneles del Sur. Recordemos que se le acusaba de estafa e infracción a la propiedad intelectual desde el año 2015 que viene este tema. Y bueno, Natalia Compañón también está involucrada y Mauricio Velero. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Hermosilla fue abogado de Vial hasta el año 2023. Entonces sabemos por qué está haciendo esto el hijo de la Gordis, de Bachelet. Porque no se puede quedar afuera del boom de Hermosilla, está claro, está aprovechando, es un oportunista. Entonces dice que ha perdido muchas oportunidades laborales en su vida por culpa de este caso. Pobrecito, oportunidades extranjeras, oportunidades en Chile. Y el que debe ser tan trabajólico, telepensante, este capitalista de izquierda progre, tenía tantas ganas de trabajar y no pudo por el daño público que le hicieron. Le arrebataron la oportunidad de crecer. Entonces, por eso, ¿será que no puede pagar la pensión alimenticia? Me pregunto yo. Perdón, yo sé que esto ya parece farándula, pero es que es verdad. Este ser humano ni siquiera paga la pensión alimenticia. Es tanto así que Compañón, su ex señora, decide demandar a Bachelet, que tampoco le paga la pensión alimenticia. Y esto no se los cuento en modo farándula, telepensante. Yo sé que parece, pero es para que sepan la calidad de seres humanos que son. Bachelet, que tanto se llena la boca de feminista, de derechos humanos, de derechos de los niños, pero no es capaz de pagarle pensión alimenticia a sus nietos. Ni él, ni el responsable directo, su hijo, que está en España por lo demás, o estuvo allá. Por eso no pagaba la pensión alimenticia, no había cómo demandarlo, por lo tanto demandan a Bachelet. Sin trabajo, ustedes ya saben, este pobre ser humano. ¿Qué respondió Vial ante esto? Les voy a leer. No tengo idea de esta demanda e insisto en que ya habíamos llegado a un acuerdo. No entiendo la razón de esta demanda si ya se había alcanzado un acuerdo entre las partes. Es un aprovechamiento y desconozco el motivo. Habíamos llegado a un entendimiento y se puso fin a la litigación. Si la gente de Cabal firmó es porque ambas partes estaban conformes. A mí me involucraron en el caso Cabal cuando no era el caso Cabal. Me extraña mucho porque este asunto ya se había terminado, concluyó. Bueno, solicitan además el desafuero, esto es delicado, del diputado Francisco Pulgar por el caso de violación y abuso reiterado a una niñita. Bueno, en realidad a un adolescente de 14 años. Lo que pasa es que recordemos que hace un tiempo los parlamentarios bajaron la edad del consentimiento sexual a 14 años. Entonces esto no es tan grave, según la ley. Lo que sí es grave es lo que hicieron los parlamentarios. La causa se viene arrastrando desde el año 2021, ya lleva un tiempo en su desarrollo. ¿Y qué es lo que dice el acusado, el diputado Francisco Pulgar? Acusa que es una operación política por una rivalidad que existe entre él y Vicente Marinkovic. La denuncia es de una expareja de Vicente Marinkovic. Les voy a leer. Dice él, se terminan 3 años de angustia, 40 meses de angustia. Van a escuchar que esto tiene que ver con la perspectiva de género, ¿saben? Yo estoy totalmente de acuerdo, soy padre de 3 hijas y siempre los casos deben tener perspectiva de género. Más encima, bueno. Pero les pido un condimento y lean un poquito más fino, denle una perspectiva ambientalista. Yo soy ambientalista, el señor Marinkovic, que generó esta denuncia, y no lo digo yo, está en la investigación. El 2016 ya me había denunciado por otro hecho, afirmó el señor entonces Francisco Pulgar.
diputado de la República, al que se solicitó el desafuero para poder seguir con la investigación. Y esto me parece fantástico y viene desde la izquierda, ojo, pero hay que tener honestidad intelectual. Diputados del PPD e independientes piden al presidente Boric presentar una ley corta con alza de la PGU y seguro de longevidad. Los parlamentarios señalaron que la solicitud se da a través de un proyecto de resolución que apunta a desanclar este tema del debate de la reforma. Me parece fantástico. Esto es lo que había que hacer. Se separa la revolución al sistema de pensiones, al mercado de capitales que querían hacer la ministra ultraizquierdosa Janet Jara, de un problema que hay que solucionar en el corto plazo, problema que evidentemente generó la casta política, sí. Este problema de las bajas pensiones, de los pocos ahorros que tiene la gente, sí. Entonces el gobierno muy hábil, Jara y compañía, para aprobar su revolución al mercado de capitales, titulado Reforma de Pensiones, ancla los dos proyectos, el de aumento de la PGU con esta revolución. Y así tienen muñeca, evidentemente, para hacer lo que ellos quieran. Pero esto era lo que había que hacer y me parece fantástico. Solicitar que se separen las aguas. Muy bien por los parlamentarios independientes del PPD. Muy bien. Ahora, obviamente, hay que ver cómo esto se va elaborando, cómo esto se va tramitando, si es que trae o no ideología y todo lo demás. Pero este es un muy buen primer paso, telepensantes, que no se le ocurrió a la derecha. Hay que ver de dónde se saca la plata también. Bueno, pero esto es bueno porque estamos en buen momento. Se viene ahora la discusión del presupuesto para el próximo año. Entonces estamos en un súper buen momento para ver de dónde se saca la plata, de cómo se financia todo esto. Así nos evitamos también gastar plata en ideología. Ojo con esto. Ojo, Boric anunció un aumento de un 60% en el presupuesto de cultura. 60%. Bueno, queridos telepensantes, sabemos que en cultura es por donde meten a la fuerza la ideología en la población. Con esto vamos a ir cerrando. Quiero por favor pedirles que compartan este programa, que la gente se entere de lo que está pasando. Esto es grave, cómo sigue avanzando este gobierno. No son inoperantes, no les falta capacidad de gestionar, no, están haciendo perfecto todos los avances que tienen que hacer desde el progresismo. Lo que pasa es que no le interesan los mismos temas que a la mayoría de la ciudadanía, a la ciudadanía que tiene sentido común, telepensantes. Ellos avanzan en su ideología y lo han hecho muy bien. La carta de La Habana del lunes lo deja muy, muy, muy claro. Se las recomiendo y obviamente se las voy a dejar puestas al final de este video. Con esto me despido. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Bailey was born in Cambodia when she was 11. Her entire family immigrated to the U.S. 20 years later, she entered her first pageant and made history as she became the first in all of these categories: Asian American woman, Cambodian immigrant, trans woman, military spouse, and a woman over the traditional age of 28 to win the title of Miss Maryland USA. It's Maryland!